una aspiración, la de ser escriba. ¿Qué meta se proponían las escuelas? Sencillamente educar al alumno para hacer de él un escriba, o sea, un funcionario. Por otra parte, la situación estable y segura del escriba era el ideal de los egipcios cultos. Desde la más remota antigüedad sentían verdadera veneración por el saber, no por puro saber, sino porque el escriba, hombre instruido, ejercía autoridad sobre las demás clases sociales y tenía la anhelada posibilidad de ocupar una función del Estado, mientras que los demás tenían que trabajar con el sudor de su frente. El pobre hombre ignorante, cuyo nombre nadie conoce, es como el asno abrumado por la carga y guiado por el escriba, dice un proverbio del antiguo Egipto. El sabio instruido está repleto gracias a su saber. Qué feliz es su vida comparada con la de un campesino. Mirad y ved lo que sucede al que tiene que vivir de la tierra. El gorgojo destruye la mitad de la cosecha y el hipopótamo la otra mitad. Los campos están llenos de ratones, las langostas invaden la tierra, los gorriones comen los granos. Pobre campesino. Y luego llega el escriba para cobrar el impuesto. Sus acompañantes van provistos de palos. Dadnos el grano, dicen, y si no hay grano, apalean al campesino y lo meten en prisión. Su mujer y sus hijos también son encarcelados en su presencia. Un manual escolar hace igualmente una descripción espantosa de la vida del soldado y la compara con la del escriba. El militar recibe palizas desde su juventud, se le arroja al suelo y se le golpea como las hojas del papiro. Y luego las campañas del desierto y de las montañas. Tiene que llevar el pan y el agua sobre su espalda, como si fuera un burro. Solo bebe agua hedionda y frente al enemigo es como un pájaro en el lazo. Cuando vuelve a casa se parece al árbol roído por la cárcoma. Es un enfermo y tiene que guardar cama. Le han robado sus vestidos y han huido sus servidores. Para alcanzar la envidiable situación de escriba, el muchacho tiene que conseguir primero la estimación de sus superiores. Es el leitmotiv de casi todas las doctrinas de sabiduría enseñadas en la escuela, pero en los manuales también hay otros textos de mayor elevación moral y que sobrepasan con mucho esta sabiduría escolar. Según la antigua literatura, el dominio de sí mismo era una cualidad muy estimada en Egipto. Desde los tiempos más lejanos, el tacto y la delicadeza, aun con los ingratos, eran considerados como un deber. Las doctrinas de la sabiduría. Una de las primeras obras de la literatura egipcia es una doctrina de la sabiduría que se supone escrita por un ministro del último rey de la tercera dinastía. Sin embargo, la obra no es tan antigua, aunque sí de edad respetable. Este sabio estima sobre todo la sabiduría práctica. Hay que guardar el sentido de la medida, dice. Eso no impide beber hasta la embriaguez y sentarse con el juerguista si se sabe moderar, pues no debemos chocar con las gentes que no comparten nuestras ideas. Hay que saber contener la lengua ante quienes son incapaces de guardar un secreto. No hay que ser presuntuoso, pues ningún hombre sabe lo que el destino le tiene reservado, y termina diciendo que el muchacho que siga sus consejos hará una brillante carrera. He ahí la sabiduría de este tiempo, que no llega más allá de las contingencias prácticas y la manera de conseguir amigos. Veamos ahora lo que escribe otro sabio del Imperio Antiguo, ministro de la quinta dinastía, que se llamaba Taotep. Cuando seas invitado a comer a casa de un hombre que es tu superior, toma lo que te ofrece. No fijes la mirada en los platos que tu huésped tiene ante sí. Ocúpate de lo que hay ante ti. Por lo leído, de no comportarse así, el anfitrión podría ofenderse. No levantes la vista del suelo hasta que tu huésped se digne saludarte, y no hables más que cuando te dirija la palabra. Ríe cuando él ría. Eso agradará su corazón y apreciará tu comportamiento. Si quieres conservar la amistad de la familia que te recibe, no te acerques a las mujeres de la casa. Las mujeres han sido la perdición de miles de hombres. Sus bellos cuerpos se hechizan, pero después de un corto instante de felicidad pierden su atractivo, un momento de placer y luego la muerte como remate de todo. Cuando alcances una vida desahogada, cásate y ama a tu mujer más que al mundo entero. Dale alimento en abundancia y bonitos vestidos que son remedio para su cuerpo. Úntala con perfumes embalsamados y hazla feliz hasta la muerte. La mujer es un buen campo para su dueño, pero hay que saberlo cultivar. Si llegas a ser rico y poderoso después de haber sido pobre e insignificante, no olvides el pasado. No fíes en tus tesoros, que son un don del cielo. Puede sucederte lo mismo que a otros, que de ricos se volvieron pobres. Tú no eres de mejor material que ellos. El libro sapiensal de Amenemope. De interés especial es otra doctrina acerca de la sabiduría que data probablemente del siglo XX a.C. o de época algo posterior. Nos referimos a uno de los monumentos más notables de la cultura egipcia. La obra, conservada en el British Museum desde 1888 y publicada en 1925, fue extraordinariamente difícil de traducir debido a que solo se poseía una mala transcripción del texto original.
El autor, Amenemope, era un funcionario de posición relativamente elevada, que tenía el título de escriba real del trigo. Eso nos indica que los impuestos del trigo se percibían en especie, que existían por doquier silos que pertenecían al Estado y que un cuerpo de funcionarios estaba encargado de abastecer esos almacenes. Amenemope escribió el libro para su hijo, el Benjamín de todos. Le da normas muy útiles para sus futuras relaciones sociales y lecciones de moral para el niño, para que el niño pueda escapar del mal y vivir feliz en la tierra. Le recomienda sobre todo modestia y delicadeza. Tiende la mano al hombre que te pida, y si queda desamparado de la mano de Dios, aliméntale con tu pan. Agradarás al Dios si reflexionas antes de hablar a un hombre encolerizado. Mantente pues en calma ante tus adversarios, e inclínate ante el que te ofenda. Deja transcurrir una noche antes de hablarle. Lo contrario es parecido a la borrasca, y arde como el fuego en la paja. No te vengues del que te odia. Ten en cuenta los designios de Dios. Arrójate en los brazos de Dios y abatirás al enemigo con tu humildad y tu dulzura. No codicies los bienes ajenos. Antes sé justo en todo lo que emprendas. Dios concede el sentido de justicia a los que ama. Pórtate bien cuando cobres los impuestos y no emplees medidas falsas al pesar el trigo. Así podrás dormir en paz y sentirte feliz al día siguiente. Tampoco te dejes engañar por el campesino ni manejar a capricho la lista de impuestos cuando quiera trampear su contribución. No traspases el límite cuando midas un campo, ni toques el linde de un campo que pertenezca a una viuda. El culpable de tal acto se hace acreedor al título de opresor de los débiles. Su granero debe ser destruido, sus bienes arrebatados a sus hijos y dados a otros. No codicies el bien del pobre, no mates tu hambre con su pan. Los bienes del pobre son amargos al paladar. Un selemín de grano que el Dios te dé vale más que 5000 selemines arrancados por la violencia. Este trigo se pudre en el granero y no sacia jamás. Un trozo de pan para cada día y un corazón contento valen más que la riqueza y los remordimientos. No corras pues tras la fortuna, ni te quejes de la pobreza. El navío del hombre ávido e insatisfecho es tragado por la tempestad, pero la barquichuela del hombre feliz goza de vientos favorables. Sé compasivo con los pobres y los extranjeros. Si no alejas al extranjero del aceite de tu alcuza, doblará su contenido varias veces. Si tienes una barca, exige el precio del pasaje al que pueda pagar, pero no reclames nada al pobre. Dios prefiere al que honra a los pobres a aquel que lleva a las nubes a los poderosos de la tierra. Ten toda clase de atenciones hacia tus semejantes. No te rías del ciego, no te burles del enano, ni hagas mal al paralítico, no hagas escarnio al hombre que está herido por el dedo de Dios, ni seas grosero con él, por casualidad, si por casualidad te lastima. El hombre está hecho de paja y de arcilla, y Dios es el arquitecto. Cada día destruye y construye, empobrece a miles de hombres, y en cambio eleva a otros para que reinen sobre sus semejantes. Sé, pues, humilde. El que dobla el espinazo no se rompe los riñones. El Padre alaba la honradez. No te ensalces delante de otro hombre, Dios siente horror a ello. No separes tu corazón de su lengua y todos sus proyectos saldrán bien. Tendrán buena reputación ante tu prójimo y Dios te protegerá con su mano. Dios odia al hipócrita, nada le desagrada tanto como el hombre de dos caras. No dejes que los demás lean en tu corazón lo que ellos quieran, no abandones tu dignidad, no seas amigo del charlatán. El hombre que guarda un secreto en el corazón es más grande que quien lo cuenta por doquier y crea el malestar. El antiguo sabio tiene una concepción muy egipcia acerca de las relaciones entre superior y subordinado. Deja a tu superior que te golpee y guarda tu mano en tus rodillas. Déjale insultarle sin responder una sola palabra. Cuando al día siguiente aparezcas ante él, te dará pan con mano generosa. En ciertos aspectos, Amenemope recuerda a sus predecesores, pero en los antiguos falta casi por completo esa trastienda religiosa que es la base de los consejos de Amenemope. El sabio no cesa de poner de manifiesto la voluntad de Dios, y lo que es más importante, no habla de un Dios particular, sino del Dios en general, de un ser infinito y moral del que se siente depender y hacia quien se cree responsable. Narrativa y leyenda. La literatura más antigua del mundo. Los egipcios todavía disponen de un tesoro de viejas leyendas que no se cansan de escuchar de sus narradores, leyendas que tienen mucha analogía con los célebres cuentos de las mil y una noches. Pudiera creerse que los egipcios deben sus narraciones a los árabes que conquistaron el país, pero no es así. Dicha literatura se encuentra ya en sus antepasados. El antiguo Egipto debió contar con una copiosa literatura y los numerosos textos contenidos en papiros o grabados en piedra han llegado a nosotros parecen confirmarlo.
El historiador griego Diodoro de Sicilia alude a las bibliotecas de Menfis y de Tebas, rebosantes de papiros, y en los tiempos de Julio César existía otra riquísima biblioteca en Alejandría, cuya tradición bibliográfica se mantuvo varios siglos después de la era cristiana. Se sabe que en el Imperio Antiguo existía el cargo de gobernador de la Casa de los Libros, y algunos arqueólogos han supuesto que se edificaron locales con salas de lectura. Platón alude también a unos himnos en honor de la diosa Isis. Los textos de carácter religioso son numerosos y se han hallado fragmentos pertenecientes a diversos géneros literarios: poesía épica y lírica, satíricas, drama religioso, novela y narraciones populares. Durante el Imperio Antiguo las composiciones ofrecen un carácter litúrgico o religioso, aunque no falten otras de lírica popular, como cantos de pastores y canciones de banquetes. Durante la dinastía novena y décima, periodo de transición y decadencia, predomina una literatura de carácter filosófico, Meditaciones de un sacerdote de Heliópolis, y pesimista, que se prolonga hasta comienzos del Imperio Medio, Diálogo del hombre cansado de la vida con su espíritu, obra que recuerda el bíblico libro de Job. Es una época de depresión moral, en que se habla de violencias y de miseria, el triunfo de la injusticia, de las vejaciones a que están sometidos los justos, que solo esperan consuelo en la muerte, y de la impiedad que se generaliza. Se intuye una revolución social como trasfondo, el trastorno de jerarquías y valores humanos, la ruina de los nobles y el enriquecimiento de muchos plebeyos que ostentan con insolencia sus riquezas, a menudo mal adquiridas. Con todo, el Imperio Medio fue la época de mayor florecimiento literario del Antiguo Egipto. El idioma había llegado a un grado de madurez para el cultivo literario elegante y apto para expresar con belleza toda clase de ideas y sentimientos. El estilo era cuidado y llegaba incluso a lo rebuscado y retórico. La expansión de la cultura a casi todas las clases sociales durante el imperio del florecimiento de la monarquía tebana dejó profunda huella en el país. Destaca, entre otras obras narrativas, las relaciones de las aventuras de Sinué, príncipe egipcio que huyó de la corte por haberse enemistado con el rey y que se refugió entre los semitas de Siria, donde fue muy bien acogido hasta que sintió la añoranza de su patria y regresó a ella. La poesía era también muy cultivada y se encuentran ejemplos notables de lírica amorosa que expresa gran delicadeza de sentimientos y el papel importante desempeñado por la mujer en la sociedad egipcia. A la misma época pertenece la canción del arpista, que en un festín ensalza los placeres de la vida en contraste con las incertidumbres del más allá. El cultivo de la poesía se mantuvo con extraordinario vigor y brillantez durante el Imperio Nuevo, con gran variedad de manifestaciones, preocupándose de la corrección y de la belleza del estilo. A partir del reinado de Gnatón y probablemente como consecuencia del movimiento ideológico que repercute en la religión, en el arte y en todos los órdenes de la vida, la inspiración se movió con amplitud sin sujetarse a reglas fijas y con pleno dominio del lenguaje y de los recursos literarios, produciendo composiciones rebosantes de bellas y poéticas imágenes, orientaciones que perdurarían posteriormente. Son notables los conocidos himnos religiosos de Tel el Amarna, himnos de Atón, debidos muchos de ellos al propio faraón Ecnatón, con acentos conmovedores e inspirados. Abundan también las composiciones panegíricas dedicadas a los soberanos, entre ellas la coronación de Hatshepsut y el poema de Pentaur, dinastía 19, dedicado a cantar las hazañas de Ramsés II en la batalla de Kadesh, 1288 a.C., cuando ante la desbandada de sus tropas que le abandonaron en cobarde fuga y lo dejaron solo con Mana, su fiel escudero, y dos oficiales, el faraón impetró el favor del dios Amón y obtuvo por mediación divina una gran victoria sobre sus enemigos, los hititas. La narrativa egipcia es interesantísima y refleja el eco de antiguas leyendas. Cabe citar aquí las del náufrago y la serpiente, la historia del príncipe predestinado y los 7 años de hambre, que, entre otras muchas, podrían constituir una de las más curiosas antologías de la historia de la literatura.